6. Usted va a hacer esta declaración hoy como un valiente. Dice, 1 Samuel 17:46, Jehová te entregará hoy, diga hoy, en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay en Dios el río de poder. ¿Cuánto aplauden esto? Ahora quiero que usted tome autoridad, visualice ese problema que te quiere limitar y le digas esto, ¿sí? Con fuerza y con autoridad, así como lo grita su esposo, no. Dígale así, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y todo mi barrio sabrá que en mi casa hay un Dios poderoso que se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda fe que tenía David! Impresionante, no se dejaba limitar por nada ni por nadie. La iglesia de hoy tiene que multiplicarse, esto David, ¿sí? Y dice en 2 Samuel 8, 13, 14, usted no lo busque, yo se lo leo, dice, y así ganó Río de Poder fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Saal y puso guarnición en Edom, porque todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová le dio la victoria a David, y Jehová le da la victoria a Río de Poder por donde quiera que fue, donde vos quieras que vaya, al norte, al este, al oeste y al sur. Si vos tenés el respaldo de este Dios grande y poderoso, vas a tener victoria arriba, abajo, atrás y adelante. Aplaudile, dale un grito de júbilo, porque el infierno está temblando en este momento. Y David, vamos a ver la vida de Saúl y la de David. Dice que David escogió un centro estratégico como nueva capital de Jerusalén. David se ocupó, decía, me tengo que ocupar del rival de Israel, Río de Poder. El pueblo se tiene que ocupar no solamente de nuestras necesidades, de nuestro compromiso. Este es el tiempo, estos 4 meses es un tiempo donde nosotros nos tenemos que ocupar del enemigo de San José. ¿Cuántos se van a ocupar? Bien. Y dice, formó su equipo de funcionarios. Mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida, David levantó todas las limitaciones. Diga, ese voy a hacer yo. Y motivó a todo su alrededor. Y vamos a ver la primera limitación que tenía Saúl. Y usted se va a identificar en algunas. Y es ahí donde tenemos que modificar cosas. Es ahí donde tenemos que pedirle a Dios que Él se glorifique, que nos dé estrategia, que nos ayude. Saúl estuvo limitado, dice, por el temor. ¿Escuchó? ¿Qué tuvo Saúl? Temor. Temor. Y dice la Biblia, así, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Sí, y lo buscaron, pero no fue hallado. Y le respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bajaje. Y cuando uno comienza a tener temor, es una de las limitaciones que el enemigo va a soltar sobre las vidas, sobre los jóvenes, sobre los matrimonios, sobre los líderes, sobre el ministerio. Va a querer
situación, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier problema, para que en tu corazón se engendre el temor, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús, hoy vamos a echar fuera el temor de nuestra vida, porque nosotros no somos como Saúl, nosotros somos como David, que vamos a derribar gigantes. ¿Cuántos pueden aplaudir esto? Y aquí hay gente que hoy tienen que estar en un lugar que Dios ya determinó. Noé aceptó el desafío, y a veces no aceptamos los desafíos de Dios, los cuales nos conducen a un tiempo de bendición, a un tiempo de victoria. Decir que está a tu lado, cuando vos aceptes los desafíos de Dios, es cuando vas a ver tu victoria. Él no tenía temor, Noé recibió directivas. Sé que muchos de ustedes están recibiendo directivas de parte de Dios, hacer algo grande, hacer algo trascendental, pero hoy está el temor siempre limitando, el temor a que no estás preparado, a que no estás capacitado, a que no son las personas correctas. Y Noé fue obediente a la directiva de Dios, hizo esa barca, y no solamente hizo esa barca, sino que enfrentó una gran tormenta. Y no fue un día. A veces nosotros como cristianos tenemos horas de tormenta y ya soltamos los desafíos de Dios. Pero Noé no. Noé estuvo 40 días sobre la tormenta, enfrentando las olas, fuertes vientos, relámpagos, días oscuros, y así estaba con su familia. Pero Noé llegó a su destino de bendición porque no permitió que el temor lo limite. Y dice que llegó el día 41, donde Dios le dijo: Noé, quiero que bajes toda tu familia y todos los animales se multipliquen y se fructifiquen. Vengo a decirte de parte de Dios, iglesia, que Dios en estos 4 meses que queda va a hacer nacer tu día 41, el tiempo de tu bendición. ¿Cuántos pueden aplaudirle esto? Aceptar los desafíos de Dios. No sé qué te está mandando Dios a que te comprometas, pero toma ese compromiso, decirle al que está a tu lado. Otra limitación que tuvo Saúl fue la impaciencia. ¿Cuál fue la limitación? La segunda, la impaciencia. Rehusó esperar, tomó los asuntos con sus propias manos. ¿No le pasa que cuando las cosas no se dan en el tiempo que usted está queriendo, comienza a luchar con su fuerza? Y llegó el momento que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que dejar que Dios pelee nuestra pelea, ya no luchar con nuestra fuerza. Si David iba a pelear con ese gigante por su fuerza, David iba a ser derrotado, iglesia. Si vas a pelear tu gigante con tu fuerza, vas a salir derrotado. Pero si en esta noche le decís a ese gigante: yo no vengo con mi fuerza, hoy me llené del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, y vengo a enfrentarte en el nombre de Jesús, ese gigante se va a caer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir esto? Y dice que él esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. No pudo esperar a Samuel. Se impacientó. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que no te impacientes, porque va a ser una limitación para tu vida. Te va a hacer cometer errores, te va a hacer desenfocar, te va a hacer desalinear. Así que decirle a que está a tu lado: no te impacientes, porque los que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán. Si vos seguís esperando en Dios, Dios va a renovar tu fuerza, y vas a tener la fuerza no de cualquier persona, la fuerza de un búfalo que está preparado para romper cualquier límite en el nombre de Jesús. Saúl tuvo limitaciones en los recursos. Dice que el ejército de Saúl literalmente se le acababan las armas para la guerra. Él no había podido alistar a los adversarios. Y aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza
en mano, en ningún lado del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. ¿Escuchó? Este guerrero se había quedado sin armamento. Y la palabra en Efesios 6:11 dice: vestido de toda armadura de Dios para estar firmes contra las hechanzas del diablo. Así que no te pongas cualquier ropa, vestite con las armaduras de Dios, que son grandes y poderosas, a las cuales el diablo y todo el infierno le tienen miedo. Amén. Y esta, la cuarta, me encanta. Primera de Samuel 15, del 17 al 19, si quiere anote usted. Tuvo la limitación por la desobediencia. Decirle desobediencia. ¿Conoce esa palabra? Él desobedeció las instrucciones de destruir a los amalecitas. Saúl, si pueden enchufar la luz, Saúl fue levantado por Dios con un solo objetivo: que derrote a todos los amalecitas. Que de cuando Dios, Jehová, sacó de la esclavitud los amalecitas, dice que atacaban a los que iban atrás. Siempre en el ejército de Israel, los que iban atrás, los que estaban más cansados, los que estaban más debilitados. A esa gente los amalecitas atacaban y siempre les robaban. No lo mataban, pero siempre le estaban saqueando algo al pueblo de Israel. Y eso representa que el enemigo siempre va a querer sacarte la semilla de crecimiento. Y Dios tuvo que levantar después a Gedeón para cumplir lo que tenía que cumplir Saúl. Desobedeció a Dios. Decirle al que está a tu lado: la desobediencia te trae limitaciones. Si Dios te dice tenés que ofrendar, ofrendá. Si Dios te dice tenés que diezmar, diezmar. Si Dios te está ordenando perdonar, perdonar. Si Dios te está diciendo evangelizar, evangelizar. Pero sé obediente, porque en la obediencia está tu bendición. Podés orar, vas a recibir. Podés ayunar, vas a recibir bendición. Pero también hay bendiciones, la mayoría, el 99%, que están condicionadas a nuestra obediencia a Dios. Así que digan esta noche con un fuerte aplauso: yo voy a romper toda limitación, porque a partir de hoy voy a comenzar a obedecer a Dios. Otra limitación que tuvo David y que podemos tener en nuestro corazón es la limitación de los celos. Aleluya. ¿Cuántos celosos hay aquí? ¿Cuántas celosas? Decirle a que está a tu lado: cuando yo crezca, cuando yo prospere, cuando yo tenga victoria, no tengas celos. No te pongas celoso de mi éxito, ¿sí? De mi crecimiento. Festejalo. Así estaba Saúl. Se enojó cuando el pueblo lo comparó con David y mantuvo su enojo celoso encima de David. Dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí miles. En el momento de crecimiento de David, Saúl, que era su padre espiritual, ¿sí? Atención los líderes, porque aquí van a haber líderes que sus discípulos van a crecer más. Esa es una visión del reino. El apóstol siempre me decía: a mí me encantaría, Fabián, que vos puedas estar, si llenás estadio y yo puedo estar sentadito festejando, para mí va a ser un gozo, porque yo voy a festejar que yo formé a ese discípulo, ¿sí? Así que usted siempre tiene que anhelar que el que está bajo su autoridad crezca más. No le ponga a decirle: no me ponga el pie. No sea un Saúl. Nosotros estábamos edificando una casa, mi papá tenía una casilla, y cuando nació Evelyn, le dije a mi papá si no me daba la parte de atrás. Y me dijo: sí, hijo, hacete la casa ahí atrás. Y yo me estaba por hacer un chalet. Y eso
eso causó celo. ¿Y sabe qué pasó? No pude edificar mi casa. Se había hecho las bases y todo. Pero él pensaría que yo estaba logrando más que él y eso no lo podía digerir. Así que también hay celos entre los padres y los hijos y los padres. Pero eso no va a suceder en nuestra familia. Nosotros vamos a ser padres que vamos a anhelar que nuestros hijos lleguen a donde nosotros nos llegamos. Amén. Que ellos crezcan más de lo que nosotros hemos crecido. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a eso? Entonces, el temor, dijimos la impaciencia, dijimos la desobediencia, dijimos los celos. 4 ataques para limitar el crecimiento de Saúl. Y dice que David levantó sus limitaciones para sí mismo primero. Decirle, muchos estamos preocupados de levantar las limitaciones de los demás. Pero decirle que está a tu lado, el orden del reino de Dios es que vos levantes primero tus propias limitaciones. Aleluya. Así que cuando vos te mires para adentro, creo que tenés mucho trabajo y eso no te va a sobrar el tiempo para estar siempre por ahí criticando, murmurando, cuestionando la limitación de tu hermano. Decir, tenés mucho tiempo que invertir en vos mismo. Vamos, alentalo a tu hermano, a tu hermana, amigo, amiga. Decir, tenés que invertir mucho tiempo en vos. Dice, él se preparó para enfrentar a Goliat, pero levantó su limitación en su liderazgo cuando peleó con el león y peleó con el oso. Ahí él se estaba ocupando de sí mismo, de sus propias limitaciones, las estaba atravesando, yo veo una generación aquí en Río de Poder que Dios sabe lo que escoge y lo que elige, que no va a estar limitada, no va a estar detenida. Yo veo a esta generación rompiéndole los límites, no solamente los personales, sino también los límites que el diablo está soltando sobre nuestra Argentina. Vos tenés el poder y vos sos el escogido. Si querés aplaudirle, festejalo, pero hacé algo, iglesia. Aceptá el desafío. Y David primero levantó todas sus limitaciones y después Dios le dio autoridad para levantar la limitación de los demás. Había todo un pueblo que estaba siendo limitado por un gigante que era Goliat. 40 días y 40 noches. Ese pueblo tenía carencia, iglesia, porque no había invertido nunca en sí mismo, pero David estaba ahí. Era un varón que rompió sus propios límites. Decirle, cuando yo rompo mis propios límites, vamos, decir para vos mismo, cuando yo rompo y me ocupo de mis limitaciones, Dios me da autoridad para derribar gigantes. Y así estaba David, atravesando limitaciones. Cuando veas una limitación, no es para que te detengas, no es para que te desanimes. El cristiano, cuando ve una limitación, siempre se detiene, siempre se desanima, pierde confianza, pierde su fe. Cuando vos ves una limitación, es para que vos desarrolles tu potencial. Decirle a que está a tu lado, es para que vos desarrolles tu potencial. Dice, David levantó no su propia limitación, sino que levantó la limitación de otro, que eso ya lo desarrollé. El segundo punto. El tercer punto, David levantó la limitación de toda una nación. ¿Podés creer que en tu vida Dios incorporó la unción, el poder y la autoridad para vos levantar las limitaciones de Argentina? Hay muy poquito, creen. Primero le voy a decir algo. Usted está destinado para cosas grandes. Amén. Dios va a tratar con su autoestima. Amén. ¿Sí? Y David estaba preparado para levantar la limitación de toda una nación. Y usted está preparado que le entre por aquí y se le quede en el corazón. Usted está preparado para levantar cualquier limitación que haya en Argentina.
Dice, terminó elevando la fe de la nación para creer que podían lograr cualquier cosa. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y el último, dice, David sintió que otros trataban de colocar limitaciones sobre él. Saúl y sus propios hermanos trataron de desalentarlo. Vino el momento de desafío y los hermanos le dijeron, vos no estás preparado para esto. Y vino Saúl y le dijo, vos tampoco estás preparado. Limitaciones. En el momento que acepte desafío de Dios, vas a tener que entender que el único que te tiene confianza es Dios. Mucha gente de atrás, adelante, del costado, no pueden dar ni 2 pesos por vos, pero Dios, si te lo mandó a ejecutar, es porque te tiene confianza y Él cree que todo lo que vos hagas te va a salir bien. ¿Cuántos pueden aplaudir esto? Denle un fuerte aplauso a Dios. Quiero que te pongas de pie. ¿Cuántos conocen el final de Saúl? Una persona que tenía marcado por Dios un tiempo de bendición, de victoria para toda su familia. Nosotros somos personas y corazones que tenemos un diseño de Dios de bendición para toda nuestra familia. La palabra profética es que hasta la 4ª generación nosotros vamos a llevar bendición, ¿sí? Diga, hasta la 4ª generación tengo que llevar bendición. Y Dios quiere modificar ciertas posturas, ciertas vivencias, ciertas actitudes en nuestra vida. Y Saúl terminó suicidándose con su propia espada. Sus hijos muertos. Ese no es el diseño de Dios. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que atrevernos a levantar y romper todas las limitaciones, ¿sí? Dios se quiere glorificar en esa limitación. Dios te dio el poder y la capacidad para romper primero tus limitaciones. Te va a poner el querer como el hacer, te va a comenzar a motivar, te va a comenzar a soltar recursos, te va a conectar con gente que te va a ayudar a romper esas limitaciones. ¿Cuántos están decididos a romper sus limitaciones? Levanta su mano. Hemos declarado que hoy, no mañana ni pasado. Lo que vos tenés que lograr no es con tus recursos, es con la fuerza de Dios, es con los recursos de Dios. Por eso atrevete a creer que en esta noche ese gigante que te estaba queriendo limitar tus emociones, que quería limitar tu economía, en el nombre de Jesús se cae, porque hoy nos comenzamos a depender no de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios. Hoy comenzamos a depender no de nuestras capacidades, sino de las capacidades de Dios. Amén. Diga, yo renuncio en esta noche a la impaciencia, renuncio al temor, renuncio a los celos y renuncio a la desobediencia. Cierre sus ojos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Porque sé que esta palabra es viva y eficaz y va a traer el fruto correcto, no al 30 y al 60, va a traer al 100 por 1, Dios. Esta palabra va a comenzar a latir fuertemente en nuestro corazón, nos va a motivar cuando estemos caminando y se nos presente esa limitación, se nos presente ese problema. En ese momento, Dios, nos acordaremos de esta palabra, que no tenemos espíritu de cobardía, que hay un espíritu de valentía, el mayor de todos los espíritus, Dios, que nos da la capacidad de derribar cualquier gigante que se interponga en nuestra vida. Dios, levantaremos todas las limitaciones propias que hasta el día de hoy no nos dejó sentir pleno, no nos dejó crecer, no nos dejó avanzar, no nos dejó concretar, Dios. Y a partir de ese momento recibiremos la capacidad de levantar las limitaciones de